Es que le des grabar. ¿Listo? Ujú. Ok. ¿Eres un estudiante de manejo y aún te preguntas por tu lugar en el mundo? ¿O eres una persona interesada en estudiar esta licenciatura y tienes curiosidad acerca de qué podría pasar contigo en algunos años? Pues quédate con nosotras porque este podcast quizá te pueda interesar. Y bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra colega y doctora Ulcia Urrea Mariño. ¿Lo pronuncié bien? Sí, Ok. Que se encuentra con nosotras para podernos comentar un poco sobre su experiencia, tanto como egresada de nuestra licenciatura, como pues todo lo que ha hecho en su vida profesional en estos años, que déjenme decirles, ha hecho muchísimas cosas muy interesantes y creo que sería bueno comenzar con ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Cómo está tu vida profesional actualmente? ok. Muchas gracias, Melanie. Y solo una precisión, yo todavía no soy doctora, soy candidata a doctora, que es Bueno, como la mitad del camino y espero pronto ser doctora. Pero digamos, en rango académico, yo soy maestra en estudios urbanos, egresada de la licenciatura en manejo sustentable de zonas costeras, segunda generación, orgullosamente. Y actualmente estoy estudiando mi doctorado en ciencias marinas y costeras en la Universidad de Texas, A&M, que es AIM, en Corpus Christi. Y es un programa multidisciplinario, y vamos a hablar de la multidisciplina hoy mucho, que busca justo atender o entender los sistemas complejos marinos y costeros, pero tiene la perspectiva donde yo lo estudio, es el Instituto HART para el estudio del Golfo de México. Busca entender el sistema Golfo de México como sistema completo, ¿no? Y eso incluye tres países: México, Cuba, Estados Unidos, y todos los sistemas sociales y físicos y biológicos y químicos y oceanográficos y todo lo que manejadores y manejadoras de la zona costera seguramente saben que hay en este mar semicerrado que es el Golfo de México. Entonces es muy interesante el programa. La verdad, yo no encontré otro con estas características cuando me di a la tarea de buscar un programa de doctorado, y por eso me gusta, porque ya lo hablaremos un poco más adelante, pero es muy, muy aterrizado a lo que aspiramos a hacer en nuestra carrera. pues sí suena de esa manera. De hecho, desde que comentas esta parte de todas las cuestiones que integran el estudio de un sistema, pues sí, me imagino que a todas y todos los manejadores les despierta esta incertidumbre, pues es lo que escuchamos desde el inicio de nuestra carrera. Y pues quisiera que nos comentaras al respecto de cómo comenzó este camino. Y bueno, muchos cuando terminamos la licenciatura pensamos como en, bueno, ¿y ahora qué? Todo terminó, ¿hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar? Y en realidad creo que he podido entender por la experiencia de otros colegas, es que en ese momento apenas está comenzando el camino, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte cómo fue tu perspectiva hacia el futuro o por lo menos hacia tu presente en ese momento y cómo fue el panorama que tú visualizaste. Ok, bueno, para todas y todes, eso es cierto que a tus 17, 18 años que egresas del bachillerato, pues no tienes todas las cartas de tu futuro en la mano, y qué bueno que no las tenemos, ¿no? En mi caso muy particular, yo tenía muchas inquietudes como de querer estudiar todo, ¿no? O sea, yo pasé por filosofía, sociología, psicología, biología, biomédicas, o sea, yo quería estudiar un montón de carreras. Eh, pero cuando yo me encontré en la Feria del Mañana, y creo que todavía se hace, este stand de nuevas carreras, en ese entonces eran nuevas carreras, estaba la de manejo, y
para ser muy sincera, lo que me atrajo es que era en el mar, ¿no? O sea, como yo voy a vivir en la playa. Dije, wow, qué maravilloso. La UNAM por fin tiene una escuela que puedo vivir junto al mar, porque sabía que había carreras como biología marina u oceanología, oceanografía, depende de dónde la estudies, pero no era la UNAM. Y yo, bueno, ese es un dato muy personal, yo desde que tengo 4 años soy Puma. Yo estudié en la primaria del Sindicato de los Trabajadores, luego iniciación universitaria en la Prepa 2, luego hice el CCH en el CCH Sur, y entonces, pues yo ya tenía número de cuenta desde los 12 años, y dije, yo no puedo estudiar en otra universidad que no sea la UNAM. Y como la UNAM me ofrece esta oportunidad de estudiar algo que a mí me apasionaba, bueno, que me apasiona desde que yo tengo uso de razón, que es el mar, siempre me ha maravillado y siempre me va a maravillar y es de mis primeros amores en la vida. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad para que yo pueda perseguir esta pasión y este sueño en un lugar geográfico que no es la Ciudad de México, que en ese entonces era Cizal, en Yucatán, y estudiar algo que en ese momento me acuerdo que era la doctora Gabriela Gagiola, la coordinadora de la carrera, dice, no es biología marina. Si tú lo que quieres estudiar es biología marina, esto no es biología marina. Y así definía manejo, definiéndolo por lo que no es, ¿no? Entonces dije, bueno, no es biología marina, yo quería estudiar biología, pero no necesariamente biología marina, y dije, si no es biología marina y se estudia en el mar, entonces, ¿qué es? Entonces me entró la curiosidad. Y nos explicó ella en ese entonces que era una carrera multidisciplinaria, que eran varias disciplinas que al mismo tiempo confluían para que el objetivo al final de la carrera, lo que se intentaba que alguien que egresara de la carrera era, uno, que entendiera muchas cosas, o sea, como muchos conocimientos, pero sin ser especialista de nada. Eso también me atrajo porque yo también era como, pero si estudio sociología, pero si estudio antropología, pero todas las miles de carreras que yo quería estudiar, al final me tendría que especializar en algo y esta no, me permitía estudiarlas todas y dije, ay, qué maravilloso. Punto número dos, sí te permite ser científica si así lo deseas, pero también lo que me gustó mucho cuando ella me lo explicó es como la incidencia en las comunidades. En ese entonces yo no tenía idea, porque yo nunca había hecho trabajo comunitario, nunca me había relacionado a ese nivel, como pensar que realmente lo que tú haces puede ayudar a cambiar la vida o la perspectiva de alguien para mejor. Y dije, eso me atrajo como algo que nunca había hecho y por supuesto, pues vivir en la playa. Entonces, eso fue lo que me llamó a la carrera. Ahora, cuando ya entro a la carrera y empezamos a tener las clases, espero, no lo sé porque no soy estudiante más ahí y no podría hacerlo y tampoco conozco el claustro de profesores actualizado, pero en ese entonces el reto, creo que fue un reto muy grande tanto para nosotros, nosotras, quienes entrábamos y más ser las primeras generaciones, realmente fuimos los conejillos de Indias, em, pero también para la planta de profesores, porque había muchos profesores y profesoras que solo daban una materia un semestre y no la volvían a dar, y entonces es muy probable quien me haya dado una clase a mí, al menos las primeras 5 o 6 generaciones no le haya dado a las otras, en ciertas materias, ¿no? Hay materias en donde siempre fueron las mismas personas, pero en otras no. Entonces yo tengo conocimientos o aproximaciones de lo que yo entiendo por manejo que incluso entre las propias generaciones no tenemos. Eso nos hace muy diversos y diversas. Y la otra también es cómo estas profesores y profesoras, ahora lo entiendo, fueron muy valientes de salirse de su área de confort de biología, que es como el área que predomina en la formación, porque ahora ya está en la ENES, pero cuando empezó la carrera dependía de la Facultad de Ciencias. Entonces, pues era con esa visión muy, muy científica, pero ellos y ellas intentaban desde su visión científica cómo esa ciencia puede ayudar a formar a alguien que no va a ser un experto en nada, va a dedicarse a la gestión y además que le brindes herramientas para que entienda esos dos mundos, ¿no? El de la gestión y el de la ciencia. Wow, ahora yo lo veo y digo, qué valientes fueron porque a mí me cuesta mucho trabajo en mi vida profesional ahora. Em, entonces, eso fue lo que me acompañó como toda la carrera, y podríamos hablar horas y horas de cómo nos fue a cada generación, pero el punto es que una vez que yo llego
la carrera era de pase indirecto, entonces nuestras generaciones eran muy pequeñas y se hacían cada vez más pequeñas. Conforme pasaban los semestres, éramos menos. Entonces, cuando yo llego al tercer año, porque era de 4 años la carrera, no sé si ha cambiado en cuánto tiempo se estudia, y que tienes que tomar como tu área de, pues no de especialización, es más bien como tu estancia de investigación. Sí, así se llama, estancia de investigación. Yo pasé por química y dije, siempre me gustaron los laboratorios, yo me hacía antes de entrar a la carrera como estudiando en laboratorios y ganando premios Nobel por hacer grandes descubrimientos. Y después me di cuenta en la estancia que no era lo mío, que sí es muy maravilloso y es muy fascinante, pero que no era lo que me apasionaba. Entonces, está bueno tener esa experiencia en química y se lo agradezco profundamente a mi asesora en ese entonces, y aprendí un montón y me ha servido mucho para otras cosas, pero también me di cuenta que más lo mío era como trabajar con las personas. En ese caso en CISAL pues es la comunidad pesquera fuerte, ¿no? Y eso podemos hablarlo en otro momento. Marea Verde, que fue un proyecto estudiantil muy bonito y del cual yo pienso que sí manejo, pero haber sido miembro de Marea Verde como estudiante de manejo me permitió o me ha permitido llegar hasta donde estoy. O sea, si yo hago el recuento hacia atrás, todo empezó con Marea Verde. Y, y ahí es cuando yo descubro que realmente me gustan más las ciencias sociales. Siempre tuve una vocación científica y de eso hablamos un poco después en otros segmentos. Sí estudiar una maestría, sí estudiar un doctorado, me encantaría hacer un postdoctorado, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que es muy bonito estudiar y es muy bonito aprender y se pueden aplicar las cosas que haces y pueden mejorar la vida de las personas, sí, pero no es lo único y la ciencia que aprendes en la carrera te puede servir desde otros enfoques para hacer gestión. Entonces yo lo dejaría por ahí y si quieres abundamos en las otras preguntas. Sí, pues bueno, ahorita con el contexto que me estás dando, veo que tu vida profesional la has enfocado mucho en la parte académica, en la investigación. Y pues muchas veces, bueno, lo que yo he platicado con compañeras es que algunas no sabemos todavía, por ejemplo, si vamos a querer seguir estudiando, si queremos ser maestras, doctoras, etcétera. Y todo esto que conlleva, pues, cómo se mantiene una persona académica, pues creo que por medio de becas y este tipo de sistemas. Y, pero pues nos preguntamos también como esta cuestión de la parte, pues, como dices, de gestión, o sea, de cómo, de ver tu trabajo plasmado en el mundo real por medio de distintos empleos o ese tipo de cuestiones, pues también te preguntas como manejadora. ¿Qué habilidades tengo? O sea, además de, no sé, como la investigación o bueno, las metodologías para investigar algo y si son suficientes, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo creo que cuando todavía no tenemos experiencia laboral, nos empezamos a cuestionar esto de la multidisciplina y sentimos como pues precisamente eso, que somos todólogas, pero que a lo mejor no sabemos si va a ser suficiente estas habilidades que más o menos hemos adquirido para plantearlas en el mundo real. Y quisiera aprovechar en esta parte para preguntarte sobre el desarrollo de tu vida profesional y también aprovechar para preguntarte una cuestión que me pidieron que preguntara unas compañeras sobre si tú consideras el, el haber tenido habilidades específicas como cursos o certificaciones o el contar con una segunda lengua, etcétera, o programación, software, lo que tú consideres que creas que ayudó o te benefició en esta parte
de tu vida profesional. Ok, pues hay varias cosas ahí que comentas y preguntas. Bueno, yo quisiera empezar un poco con esto de las habilidades, la multidisciplina y la experiencia profesional, un poco todo está junto porque yo les comentaba Marea Verde y les hago un paréntesis. Marea Verde fue un colectivo de divulgación ambiental que creamos quienes estudiamos manejo cuando llegó la segunda, ya éramos creo 3 o 4 generaciones, o sea, a partir de que llegó la tercera y la cuarta generación, decidimos que queríamos hacer este trabajo de educación ambiental. Y ahí creo que ahí empieza todo, en mi experiencia personal. Sí estudiar una carrera universitaria, pero eso traducirlo de alguna manera a un ámbito que no es el aula, no es el salón, no son los trabajos en la escuela, sino es algo afuera, pero que está nutrido por lo que estás aprendiendo. Y en mi caso fue la educación ambiental y el nombre es Marea Verde. Em, es como yo empiezo a construir todo lo que tú me estás comentando y preguntando. Entonces, ¿por qué surge y por qué es importante? Surge porque la mayoría de quienes estudiamos esa carrera, al menos cuando yo la estudié, y suena como, ay, allá en esos tiempos, y sí, es allá en esos tiempos, éramos gente que no era de Yucatán. Sí había gente de la península y sí había gente de Yucatán, pero eran la minoría y entonces la mayoría veníamos del centro, no necesariamente de la Ciudad de México, pero sí del centro del país. Y cuando llegas a Cisal, un pueblo pesquero, en ese entonces 1500 personas, y tú conoces los volcanes, los pinos y las montañas, y llegas a los manglares, Planilandia, que es la península de Yucatán, no hay ríos, o sea, todo el ambiente cambia, el acento, la comida, o sea, todo tu entorno cambia de un día para otro, o sea, realmente es muy contrastante. Y en particular en esa población rural llegas y ves la basura por todos lados, y los perros callejeros, y ves cómo la gente va y pesca, pero, o sea, tú ves y como que tiran medio pescado y no entiendes por qué tiran el filete, ¿no? O sea, como que no tienes ningún referente cultural que te permita entender la vida de esa localidad, porque no es la tuya, no creciste ahí, no lo entiendes. Entonces empezamos primero, muy, si lo quieren ver, muy soberbiamente y después cambiamos, rápidamente cambiamos, pero la primera impresión es, esta gente está mal y está haciendo mal las cosas y maltrata el manglar y sobreexplota a los peces y, o sea, como todo un juicio de valor muy malo. Después nos dimos cuenta que sí, pero no, ¿no? O sea, ellos no perciben, por ejemplo, que los perros que estén en la calle estén mal, porque siempre ha habido perros y nunca ha habido como ningún problema, ¿no? O que la basura esté rodando por la calle, pues tampoco está mal, porque pues la queman al final, entonces no va a pasar nada. Y tú así como, ¿cómo quema la basura, no? Entonces, un montón de cosas que tú no entiendes, pero que al final no tienes derecho de juzgar, pero que cuando entiendes eso y todo el conocimiento científico que tienes de la contaminación y de la basura y de las enfermedades y de cómo funciona el oleaje y cómo se mueve la basura si la dejas flotando en el agua por las corrientes y las mareas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces intentábamos traducir ese conocimiento para sobre todo niños, niñas de primaria, sobre todo trabajamos con la primaria, a veces con la secundaria, muy pocas veces con el kinder, en educación ambiental, así como, y les preguntaba, o sea, fuimos aprendiendo. Primero, como que nosotros definíamos la agenda de qué queríamos darles, y luego los niños, las niñas decían, ¿por qué no nos hablan de cierto pez? O ¿por qué no vamos a ver pájaros? Y entonces nos enseñaban los nombres que ellos le daban a los pájaros, y no, ese pájaro sale en tal mes porque tiene a sus bebés y nosotros, pues tú no sabes de eso porque no has vivido ahí toda la vida, ¿no? Entonces fue muy bonita esa experiencia y ahí estas habilidades, sobre todo las habilidades blandas, que son de comunicación con diferentes audiencias especializadas, no especializadas, la traducción del conocimiento a un lenguaje más accesible o más complejo, dependiendo, la organización de un equipo, ser sistemático, o sea, poder organizar algo, poder diseñar, planear y ejecutar algo, tener jerarquías en un grupo de trabajo, o sea, no es que uno fuera jefe o el otro, pero coordinábamos, entonces nos dividíamos el trabajo, el comité de logística, el comité de difusión, y entonces teníamos que hacer tareas diferentes,
recaudación de fondos, así como vamos a hacer rifas, vamos a hacer kermeses. Nos encantaba hacer kermeses porque juntábamos dinero, vendíamos comida, los niños jugaban, nos conocía la comunidad. Em, Todas esas habilidades blandas me permitió, uno, conocerlas, dos, explorarlas, tres, empezarlas a construir Marea Verde. A partir de eso, Marea Verde, por el trabajo de Marea Verde, es que yo puedo tocar otros espacios y es cuando empiezo a construir como esta carrera que puedo definir en tres grandes áreas. La académica, que ha sido la más fuerte toda la vida y es la que me ha guiado, ¿no? Y a partir de esa se han creado las otras. Se deriva de la academia a la educación ambiental y he trabajado con muchas personas, muchos proyectos, no solo Marea Verde, sino otros varios en temas de educación ambiental. Eh, y promotora de la educación a través, por ejemplo, de herramientas audiovisuales como el documental o plataformas digitales ahora en redes sociales. La otra parte del trabajo también ha sido el soporte a las actividades académicas, que no necesariamente es quien investiga o quien da clases, sino es quien está atrás de esas personas para ayudarles a hacer todos los trámites ante CONACYT o todos los trámites ante tu institución, ¿no? Tu universidad o cuando pides un financiamiento que te ayuden a llevar la contabilidad de sus proyectos. Y yo no sabía, o sea, yo tenía una idea muy romántica de quién hace investigación, porque si bien todas mis profesoras y profesores son investigadores, jamás me puse a pensar cómo tienen dinero para sus proyectos o por qué compran un equipo y no otro, ¿no? O sea, eso nunca me lo puse a pensar en la licenciatura. Bueno, la maestría me permitió ese mundo, conocerlo y también me hizo preguntarme, ¿realmente yo me quiero dedicar a seguir estudiando? Porque el 60-70% del tiempo de un investigador o investigadora sin ayuda se va en cuestiones administrativas y no es a preparar clases y no es a leer y no es a hacer ciencia, sino es a llenar reportes para CONACYT, tener sus currículum al día, llenar las solicitudes para fondos, o sea, realmente es un mundo muy demandante que yo tenía una idea muy romántica y no es así. El sistema no está diseñado para que tú puedas sentarte y pensar como en la era de los griegos, sino es para que te seas productivo y es muy demandante. Entonces, eso es como apoyo a la academia. Y la otra se puede ver como diplomacia científica. En esa junto toda la cuestión del conocimiento científico, la gestión, pero en un diálogo entre diferentes actores, normalmente internacionales, y la mayor parte del trabajo que he hecho es en el Golfo de México, en donde gestores y científicos de los tres países que bordean el Golfo de México se sientan en diferentes foros, talleres, conferencias, negociaciones bilaterales o trilaterales para resolver algún problema o llegar a firmar algún memorando de entendimiento para la gestión o la investigación en torno al Golfo de México. Y esa parte, la diplomacia científica me ha gustado mucho porque, de nuevo, estudiar manejo y tener como ¿cómo se dice? El big picture, la imagen general, la imagen del bosque, me permite entender cuando hablan los diferentes interlocutores y decir, ok, tal vez yo no entiendo exactamente a qué se refiere con esta particularidad de los tiburones, porque yo no sé de genética exactamente de tiburones, pero entiendo como la conversación hacia dónde va y qué necesitan y cuáles, y ahí viene la gestión y todo lo que yo hice para apoyo académico. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿En qué tiempo se tiene que hacer? ¿Cuándo se tiene que entregar el proyecto? ¿El cronograma? Y como todas estas cuestiones que necesitas entender la ciencia, pero también las cuestiones administrativas, las unes y de repente es como, ¡ay! Tenemos un sistema de áreas naturales protegidas hermanas entre México y Cuba. ¡Qué maravilloso! Y tú fuiste parte de ese esfuerzo, ¿no? Entonces es como verlo y saber que estuviste ahí y dijiste, pues cuando yo estaba en manejo jamás me imaginé que esto pasaría. Y es bien diferente a la experiencia de cada quien que regresa, eso es muy lindo. Hay carreras como que las trayectorias profesionales son muy parecidas entre sí, pero el manejo de la gente que yo conozco, de las generaciones con las que yo conviví, yo no conozco a nadie que tenga una carrera profesional
igual a otra. O sea, todos estudiamos Sí. posgrados diferentes o cada quien hizo algo diferente cuando acabó. Yo digo, wow, qué gran diversidad. O sea, luego yo me pongo a ver y digo, hay de todo en esta carrera. Mis colegas son maravillosos y maravillosas, ¿no? Ahí yo lo dejaría. Sí, de hecho, hace un tiempo una profesora me comentaba que alguien se especializó como en estudios neurológicos o algo así, o sea, viniendo de manejo hizo como que un camino en donde a lo mejor a primera vista uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? Pero creo que es precisamente gracias a la gran diversidad de temas y a la amplitud que nos da precisamente pues la multidisciplina, ¿no? En cuanto a entendimiento y habilidades. Y antes de preguntarte sobre, bueno, nuevamente en un enfoque distinto sobre la multidisciplina, me gustaría hablar sobre estas habilidades en cuanto a lo personal, o sea, podrían ser, por ejemplo, la habilidad que tiene una persona de buscar oportunidades laborales como las que tú has tenido, Ujú. la habilidad de comunicarte con colegas o con personas de tu mismo interés para precisamente ir formando esta trayectoria y esta vida profesional. ¿Tú cómo consideras que a Ulcia le han beneficiado sus habilidades personales para formar esto? Ay, es una pregunta muy bonita. Primero yo diría que soy muy curiosa, o sea, me gusta aprender de todo. Realmente, aunque yo le digo, cuando alguien me pregunta, ¿qué haces tú? Y yo soy una sirena en entrenamiento. Y la gente se queda, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué me dices eso si estás estudiando un doctorado? Es más catchy decir eso que decir, soy una científica que estudia, que sí, también lo puedo hacer, pero justo eso, cuando, al menos a mí, cuando alguien me dice algo que es como, ¿qué es eso? Como interesante, como que te engancha. em, Eso de aprender cualquier cosa, o sea, de cualquier área del conocimiento. No soy muy hábil con mis manos, no, yo soy muy mala. Tengo una hermana que es ingeniera mecánica y ella es muy hábil haciendo cosas con sus manos. Bueno, yo soy muy hábil pensando, imaginando, planeando, diseñando. También soy muy proactiva, o sea, realmente si yo tengo una inquietud, eh, voy y toco la puerta o envío un correo, pregunto, pido orientación, pido ayuda, o sea, he aprendido y qué bueno, no puedo saberlo todo, qué bueno que no lo puedo saber todo y es bueno pedir ayuda. Y eso también tiene que ver mucho con tus procesos personales. Yo soy una ferviente, eh, yo practico, yo tomo terapia psicológica, entonces, y eso mucho también me ayuda como a mantenerme como enfocada en las cosas que necesito hacer. La salud mental es súper importante, entonces no puedes hacer nada si no te sientes bien y no estás a gusto con lo que estás haciendo y cómo lo haces y tu persona y cómo te proyectas en el mundo y cómo te sientes. Entonces, por más curiosa que pudiera ser, si no tuviera esas herramientas para hablar mis pensamientos o ponerlo en un correo, em, tener esa capacidad de moverme geográficamente. O sea, en México no es común que decidamos dejar la casa de nuestros padres, de nuestra madre, para estudiar fuera de ella, ¿no? El haberlo hecho a los 18 años me ha permitido saber que mis seres queridos, sea donde sea que estén o sea donde yo esté, no es una limitante para que nos queramos y estemos felices, al contrario, pero yo puedo estar haciendo lo que tenga que hacer en cualquier otra parte del mundo. Yo siempre les digo, no importa en qué uso horario yo viva, siempre estoy para ustedes. Porque, pues, yo no sé si después me vaya, no sé, a otro lado y tengamos 8 o 12 horas de diferencia, pero es eso, ¿no? O sea, como que el hogar es donde están esas personas, pero yo puedo hacer mi vida por otro lado. Empatía contigo misma, o sea, conmigo, así como no juzgarme, no ser tan dura. O sea, una cosa es ser exigente y ser buena en tu trabajo y decir, ok, esto tiene que quedar de cierta manera, etcétera. Pero la perfección no existe, entonces también puedes cometer errores, puedes pedir ayuda. O sea, como nuestra profesión,
a diferencia de otras, si te equivocas, nadie muere, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que cometas muchos errores, más bien, los errores te permiten aprender a que, ok, tal vez tengo que aprender a usar mejor las palabras para expresar mis ideas. Tal vez este correo no fue el mejor escrito. Ya aprendí de eso, entonces voy a aprender a escribir este correo. O tal vez la manera en la cual leo estos artículos científicos no es la más efectiva para mí. Tengo que encontrar la manera en la cual yo pueda aprender mejor. Ese tipo de cosas a lo que me refiero con errores, ¿no? Uno tiene que hacer eso. De nuevo, la educación ambiental es algo que para mí es primordial. O sea, cómo todo lo que yo hago lo puedo explicar y traducir a un lenguaje que alguien que no está en mi área lo puede entender, ¿no? Eso siempre es como algo que le doy vueltas. Y ahora tú decías qué habilidades necesitas. Bueno, al menos saber inglés, yo lo veo como una herramienta. O sea, para mí el idioma inglés es una herramienta que me ha abierto muchas oportunidades y seguirá haciéndolo, pero el mismo reto de ser alguien bilingüe es lo que yo pienso en español, escribo en español, hablo en español, me es muy natural, por supuesto, es mi lengua materna, pero en inglés no necesariamente significa lo mismo, no son las mismas palabras, no es la misma estructura de las ideas. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder hacer no solo la traducción directa, sino esta interpretación. Y eso a la vez me ha ayudado también como para, incluso dentro de los mismos idiomas, qué palabras son mejores para expresar qué mensajes y dependiendo la audiencia. Entonces, soy ahora antes, o sea, la Ulcía que trabajaba en Marea Verde a la Ulcía que ahora estudia el doctorado, la Ulcía del doctorado es más consciente de esos contextos y de esa fuerza de las palabras. Y eso, pues solo la experiencia te lo da, ¿no? Intercambios académicos, trabajos diversos. Yo trabajé en un restaurante y me ayudó para manejo, así como decir, ay, qué difícil, yo no quiero tener un trabajo manual porque no soy buena y entonces le voy a poner todos los kilos a trabajar en lo que a mí me gusta, que es más como planeación y gestión y desarrollo de ciencia y así. Y eso me ayudó, o sea, al final ese tipo de cosas también te ayudan. El trabajo que te dije de soporte a la academia, que lo hice en el Colegio de México. Yo fui del equipo que inició la oficina de recaudación de fondos. Y yo era nueva en eso y no tenía idea de cómo se hacía ese trabajo. Y entonces aprendí con la jefa que tuve en su momento y con los colegas que estaban en el colegio. Y ahora es una de las herramientas más fuertes que yo tengo al momento de presentar mi currículum. Sí, sé hacer ciencias, sí, o sea, sí es muy importante hacer ciencia, pero también tengo estas habilidades que me permiten soportar la propia ciencia que yo estoy haciendo, ¿no? Mucho trabajo voluntario. A mí me encanta hacer trabajo voluntario. Por ejemplo, este es un trabajo voluntario, ¿no? Así como me encanta que lo que yo pueda decir o hacer, escribir, pensar y que a alguien le pueda tomar y decir, eso me sirve a mí, eso me gusta mucho, como compartir lo que yo sé. em, y puede ser más sistematizado, ¿no? Hay varios colectivos con los que trabajo ahora, como Mexicanas frente al Cambio Climático. Todas somos científicas, todas estudiamos el cambio climático desde alguna perspectiva. Hay arqueólogas, antropólogas, hay manejadoras, hay ingenieras y tratamos de traducir ese conocimiento científico en lenguaje accesible a través de plataformas digitales. Eso es voluntario, nadie me paga y me hace muy feliz poderlo hacer. Trabajo en red. De nuevo, no solo tus colegas inmediatos en tu laboratorio, yo soy miembro de varias redes. A veces no me siento tan orgullosa de decirlo porque no puedo trabajar como no hay como tantos proyectos en los cuales yo me puedo involucrar en todas ellas. Pero lo bueno de trabajar en redes es que tienes esas conexiones, ¿no? Como esos contactos. Y no solo son redes académicas, son redes multiactor, o sea, son redes donde hay gestores, gobiernos locales, federales, estatales, agencias de cooperación internacional, agencias de desarrollo, agentes financiadores como pueden ser bancos. O sea, creo que mientras más, como en manejo multidisciplinario, mientras más gente diversa conozcas en esta área de, al menos para mí, me ha servido porque si yo tengo como el trabajo que yo me pongo a pensar, cómo el trabajo que yo estoy haciendo puede ayudar o hacer más fácil el trabajo de otras personas, un gobierno local, ¿no? Entonces, yo por pura curiosidad podría investigar una cosa súper acá, locochona, ¿no? Y está bien, nadie va a decir que está mal,
pero si mi interés es que esto que yo estoy estudiando de alguna manera tenga una repercusión en el mundo real, entonces tengo que trabajar a la par con esa persona o esas personas que podrían usar ese conocimiento. Y en este caso, para mi trabajo de doctorado, son gobiernos locales. Entonces, yo no puedo dejar de lado sus inquietudes, sus recomendaciones, sus necesidades, que a veces podrían ser como muy como, ¿cómo eso le puede interesar a la gente? Pues ellos necesitan cosas prácticas, así como un checklist. Necesitamos un checklist de cuáles son las 10 cosas que debemos de considerar en el cambio climático en las zonas costeras. Y tú dices, es que como 10 y son 700. Bueno, ellos necesitan 10 y esa es mi chamba, ¿no? Como traducirlo y poderlo hacer. Em, También decías como capacitaciones, certificaciones. En mi caso, la certificación más difícil y la que más satisfacción me dio a obtener fueron mis 100 puntos en el examen TOEFL. O sea, me tardé 7 años para llegar a ese resultado. Y ese resultado me permitió entrar al doctorado y eventualmente hacer otras cosas derivadas del doctorado. Y eso implica como trabajar todos los días, estudiar al menos 2 horas el idioma, pagarme cursos por fuera. Me fui a hacer un intercambio en la universidad. La UNAM tiene una sede en San Antonio y dan cursos para preparar justo el TOEFL. Y entonces me fui a estudiar y yo me lo pagué y le debo dinero a mi papá por eso. También la Fundación Urrea pagó mi ida a San Antonio. em, y tener esos pequeños pero significativos éxitos son muy importantes y te alientan a seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? O sea, porque esa certificación no solo me permite entrar a un doctorado, me permite mostrar estas habilidades del idioma inglés en otros contextos, ¿no? Em, Soy muy buena organizando, diseñando, planificando, así me encanta el orden. A veces no parece, pero para mí es como un proceso necesario. Es lo que mucho me dejó María Verde. Hay otra habilidad que tengo, trabajo que he hecho, que son las relatorías. No sé si ustedes saben qué es una relatoría, pero en resumidas cuentas, cuando tú vas sobre todo a eventos públicos, pueden ser académicos o no. También en las de gestión y sobre todo en las de gestión pasa mucho. Estás en una sesión plenaria o estás en un grupo de trabajo y hay alguien que está tomando notas. Entonces, tomar esas notas de manera estructurada para que al final del evento sea como el resumen de lo que pasó a manera general, pero también como en la sesión que se habló de riesgo climático, en donde Sultano Mengano y Perengano hablaron y entonces te describen qué dijeron, cómo lo dijeron y ponen los links de las páginas que usaron o ponen el link al libro que mencionaron o de la herramienta que están usando para evaluar no sé qué. O sea, hacer ese trabajo de relatoría también lo he hecho, lo he coordinado y me gusta mucho porque también me ayuda como a tener como la información de punta de lanza de lo que yo estoy haciendo. Y también me permite como mostrarle a las personas los trabajos que he hecho, así como, mira, no solo es que vamos a organizar tu evento académico, sino además vamos a tomar notas y vas a poder tomar diferentes mensajes de esas notas y las puedes usar en tu página web y en tus redes sociales y también puedes como hacer un brochure o un policy brief, o sea, esas notas te permiten hacer un montón de productos satélite de lo que tú estás haciendo y si lo acompañas de diseño gráfico, o sea, con cosas muy chidas visuales, bueno, mejor. Y bueno, ya hablé del inglés, creo que ha sido el reto más grande. Todos los días aprendo algo nuevo en el inglés, todos los días meto la pata, todos los días cometo errores, pero a la vez todos los días aprendo y sé que es un proceso incluso en español, ¿no? O sea, es inacabado el lenguaje, entonces ya no me angustia como me angustiaba hace 2 años que inicié el doctorado, pero sí es algo que práctica. Solo con práctica los idiomas funcionan. No es el único, o sea, el mundo ahora está también migrando hacia el chino o el mandarín. Entonces, si les interesan mucho los idiomas, inglés, mandarín, los rusos, no sé, depende tu afición. En mi caso, el inglés, el francés y el español son los que mejor hablo y entiendo. Y me han abierto puertas. Esas serían mis Wow, respuestas. wow, pues me, me emociona escuchar estas habilidades que tú consideras porque creo que
a veces cuando nos agobiamos demasiado en pensar en, ay, voy a tener un trabajo, ¿qué necesito? No sé nada. Es como que, a ver, sí tienes habilidades y sí te las da tanto la licenciatura como tu propia necesidad de buscar más, de saber más. Y creo que precisamente a veces menospreciamos o devaluamos de alguna manera habilidades como las personales, cuando muchas veces son estas las que nos sacan adelante, ¿no? Y bueno, un breve paréntesis porque me llamó mucho la atención esto de las, ¿se llaman relatorías? Ujú. Eso como, ¿quién, eh, o sea, cómo surge ese empleo? O sea, ¿quién lo paga? ¿Quién lo solicita? ¿Cómo es? Porque no lo había escuchado así tal cual. Ya, es muy interesante. Cuando yo estudié la maestría en estudios urbanos en el Colegio de México, entonces cambié de ciencias naturales a ciencias sociales. Y el mundo de las ciencias sociales es muy diferente en sus formas de hacer las cosas. Entonces, cuando yo fui a mi primer congreso, a diferencia de los congresos que había ido de manglares o arrecifes o así, Em, normalmente todos los ponentes leen sus ponencias y no es que las lean mal, de hecho hacen como ensayos o incluso hacen hasta como los etnógrafos y los antropólogos hacen como relatos muy densos y como que te llevan de la mano y tú dices, wow, esto es como un cuentacuentos, pero ñoño, ¿no? Entonces, y además hay gente que está tomando notas todo el tiempo justo como para llevar ¿cómo se dice? La secuencia de la discusión. Entonces, la forma es muy diferente, ¿no? Acá en ciencias naturales normalmente son como las gráficas, los datos, las tendencias, ¿no? Acá no, acá es más la narrativa de cómo suceden las cosas, quién dijo qué cuando lo dijo, y es muy importante cómo llevar ese registro. Entonces, ese fue mi primer encuentro con las relatorías. Nos ofrecían ser voluntarios o voluntarias en los diferentes congresos que habían en la institución, en el Colmex, para sentarte en una mesa de trabajo y no sé, 5 ponentes y tú haces o sea, presentan el PowerPoint o leen su disertación, bueno, su ensayo o la presentación que tengan. Además, escriben un artículo, pero además tú tienes que relatar, por eso son relatorías o notas, en inglés note takers, ¿no? O sea, como el que toma las notas, de cuando ellos están, no es que vuelvas a escribir su presentación, más bien lo que tú tomas nota es cuando empiezan a participar, así, bueno, ahora comentarios, sí, porque cuando tú dijiste que tal cosa, entonces tal autor y la discusión que se deriva de esas presentaciones son de las que tú tomas notas, porque entonces eso le ayuda al oponente como a mejorar su trabajo o a tomar una perspectiva que no había visto, etcétera, ¿no? Cosa que en las ciencias naturales no es que no suceda, no es común. Entonces yo tenía esa experiencia y después, cuando yo acabé mi contrato en el Colegio de México de esta oficina de recaudación de fondos, fue muy interesante porque me enfrenté a lo que tú decías. Ok, acabé la carrera, entré luego a la maestría, no hubo ni 4 meses de diferencia. ¿Cómo entré a la maestría? No tengo idea, sigo sin saber cómo entré a esa maestría, para ser muy sincera. O sea, todos eran economistas, antropólogos, urbanistas, y solo había otra colega que era bióloga y yo manejadora. ¿Y qué es eso? Y la de las playas, me decía, la niña que vino del mar, o sea, todos se burlaban de mí. Y yo era la única que estudiaba playas, obviamente. Después se dieron cuenta que era importante. Pero, pero yo no sé cómo entré, o sea, cómo alguien venida de ciencias pudo entrar al Colegio de México. Bueno, cuando acabé, como yo acabé desfasada unos meses, ahí sí acabas en 2 años porque es en 2 años, es muy estricto. Bueno, yo acabé 2 años, 2 meses tarde, así, 2 meses tarde en la maestría. Y ya se habían pasado las convocatorias de doctorados, yo estaba muy cansada, no sabía si quería seguir con el doctorado. Se habían pasado varias convocatorias laborales. Yo buscaba como trabajar en una ONG o en algo que no tuviera que ver con la academia. Y un profesor me ofreció, oye, ahí conocí lo que es ser becaria de investigación. Lo que es realmente ser becaria de investigación. Es diferente tener una beca
de investigación cuando te pagan por un proyecto que tuve en la licenciatura. O sea, a mí me pagaron parte de mi trabajo de campo en tesis y así con una beca, a ser becaria, que tú seas la persona que sea como, digamos, básicamente asistente personal de un investigador o una investigadora, y ahí es donde haces todos estos trabajos de apoyo a la investigación. Pues dije, bueno, no tengo muchas opciones, no tengo dinero, se acabó la beca, no hay otras convocatorias laborales abiertas, ¿qué voy a hacer? Entonces, llego con una profesora que yo no conocía, de otra área, yo era de estudios urbanos, ella demógrafa, y me dice, básicamente lo que vas a hacer es actualizar mi currículum. Ella tenía 30 años de experiencia en Francia, y yo tenía que no traducirlo al español, pero todos sus registros pasarlos al formato que el CONACYT pide. Ay, qué difícil. Meses y meses y meses de hacerlo. No por ella, es más bien como el sistema del CONACYT, que en ese entonces era muy malo, ahora ya no lo es tanto. O sea, de cómo era, como es, ya no lo es. El sistema informático, o sea, la normativa, y eso no estoy hablando, es de cómo meter los datos al sistema. Era muy pesado, ahora ya no lo es tanto en comparación. Hacer mapas para lo que ella me pedía, seguía haciendo trabajo voluntario de estas relatorías, como pues estás en un ambiente académico, entonces yo podía ir a las conferencias gratis, yo podía seguir a hacer voluntariado con mis colegas que seguían por ahí de estudios urbanos y así. Eventualmente me contratan para recaudación de fondos, hago la recaudación de fondos. Cuando acaba ese contrato, ya no hay como chance para mí de continuar en el Colegio de México. Además, ya había hecho mi curso de inglés y yo estaba como buscando dónde aplicar al doctorado, pero de nuevo no tenía dinero, nada. Y empecé a enviarle correos a mis exprofesores, sobre todo a los de manejo, y fue uno de ellos que me dijo, ¿no tienes trabajo? Yo no, estoy buscando trabajo, aunque sea de medio tiempo, en lo que encuentro el doctorado. O sea, estoy buscando doctorado, esa es mi prioridad, pero pues mientras un trabajo. Y entonces me dijo, pues vente, hay un proyecto que se llama la Iniciativa Trinacional, y básicamente es juntar a los científicos mexicanos, cubanos y gringos para que se sienten a la mesa con quienes son gobierno en esos países que tienen que ver con las áreas naturales protegidas, marinas, porque son 6 equipos de trabajo, y esos 6 equipos de trabajo discuten los temas de cada uno de ellos: pesquerías, tortugas marinas, mamíferos marinos, elasmobranquios, áreas naturales protegidas y arrecifes. Esos eran los 6 equipos. Y discuten y necesitan llegar como a acuerdos de cuáles son las prioridades de investigación, cuáles son las prioridades de gestión, además, pues todo el soporte logístico, dónde se van a quedar, qué van a comer, el coffee break, si hay que poner los nombres, que si necesitan plumas, que si, o sea, toda la cuestión logística, y además como armar los grupos de trabajo. Y yo fui la que les sugerí, oigan, ¿y hay récord de eso? O sea, ¿alguien toma nota de eso que se acuerda? Y no era la primera vez que pasaba ese evento, creo que era la 6ª o 5ª vez que se reunían. No, nada, y entonces, ¿cómo llevan registro de todos los acuerdos muy importantes que toman? No, pues sí, se firman memorandos y así, pero ¿y las discusiones? O sea, cuando alguien dice, no, pues vamos a hacer el proyecto tal, y entonces, ¿cómo van a saber si sí lo hicieron cuando se vuelvan a reunir? ¿O cómo van a poder evaluar con métricas si lo que hicieron lo hicieron bien o qué pueden mejorar o así? No, pues no hacemos eso. Yo, entonces hay que hacer relatorías. ¿Qué es eso? Y ya les expliqué lo que son relatorías. ¿Y qué pasó ahí? Entonces me dijeron, bueno, entonces tú quieres hacer relatorías. Y yo, bueno, yo no los puedo hacer 6 relatorías al mismo tiempo, es imposible. Entonces ahí eché mano de toda mi experiencia previa de cómo puedo organizar un equipo de trabajo, que además no hay mucho dinero, entonces podría ser voluntario, pero que sea voluntario no quiere decir que sea gratis, o sea, debe haber un beneficio para las personas que lo están haciendo. Entonces diseñamos, porque fue entre varios, pero yo era la coordinadora del equipo de relatores, tienen que ser personas que hablen inglés y español, mínimo, ¿no? Entonces deben tener ese perfil. Como no les vamos a pagar, tiene que ser alguien que tenga la energía y el tiempo y las ganas de trabajar sin que les paguen. Estudiantes, pero tienen que ser estudiantes que tengan interés en esos temas, porque si van a moderar y van a tomar notas del equipo de arrecifes de corales, tiene que servir y tienen que entenderle, ¿no? Porque no es lo mismo que venga un estudiante que sea muy bueno en inglés, pero que sea de administración y no entienda de qué están hablando. O sea,
como que los tecnicismos así. Entonces tienen que ser personas que hablen inglés, que hablen español, que entiendan cada uno de los grupos y que además el beneficio de que ellos estén en ese grupo tomando notas les traiga algo como si son de licenciatura, un potencial maestría, o si son de maestría y doctorado, una potencial intercambio, o que conozcan a alguien con el cual puedan hacer una beca, o sea, que les sirva de algo esa experiencia. Y así fue. Sacamos una convocatoria en donde se pedía así específicamente. Tienes que ser un estudiante, licenciatura, maestría o doctorado, de preferencia que vivas en la península de Yucatán, se hizo en Mérida, porque no tenemos dinero para hospedaje, entonces tienen que cubrir su hospedaje. Se les daban los alimentos durante el evento y tienes que tener capacidad de tomar notas. Yo hice como los machotes, así como, ¿qué es lo que tienes que escribir? Así como en cajitas, ¿no? Aquí vas a poner todos los links que ellos te den, aquí vas a poner todos los documentos que ellos te den, aquí vas a escribir, no tienes que escribir todo lo que la gente dice palabra por palabra, no es una transcripción, es seguir la conversación. Ah, Perengano mencionó el proyecto tal, ok, tomo nota. Tal vez no sé qué es el proyecto Imecocal, pero después puedo regresar. Hay una parte en la cual como que regresas con las personas, por eso necesitan tener su nombre para que puedas decir, ah, es Melanie, no sé, Melanie dijo Imecocal, ok, y después ya me acerco, oye Melanie, tú mencionaste algo del Imecocal, ¿me puedes explicar qué es? Ah, sí, claro, y ya entonces completas esas notas, o sea, no es solo un trabajo de sentarte y pasivamente, sino como activamente. Y también resultó que con algunos grupos eran muy activos y necesitaban facilitadores, moderadores. Entonces, esos relatores que solamente iban a tomar notas, la gente dijo, ah, pues ustedes nos van a ayudar y entonces los pusieron a moderar, unos, no todos. También tomaban notas de las sesiones magistrales y estuvo bien porque creo yo, y a partir de ahí tengo muy buena relación, o sea, mantengo la relación con dos de ellos, que eso también les ayudó justo a encontrar con quién podrían hacer un posgrado o un trabajo después o con quién podrían hacer un trabajo en partnership. Y yo me sentí muy orgullosa. Dije, ay, mi trabajo de coordinación les permitió a ellos hacer eso que está chido y a mí me permitió como poner en práctica ese trabajo de relatoría que se aplica en ciencias sociales, pero que traído a esto les permite justo tener una página web con todos los resultados que tuvieron, cómo podrían tener métricas, dar seguimiento a los acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy lindo, fue un trabajo muy lindo. Suena muy lindo y muy interesante. Y pues creo que ya sería un poco la hora de ir cerrando. Y pues bueno, una pregunta básica que me gustaría centrar en este tipo de charlas es, ¿tú, tú describirías la multidisciplina como un obstáculo o ventaja? Así, mm, con palabras cortas, ¿cómo lo describirías para ti, para tu vida? Para mi vida, la multidisciplina fue el inicio de algo que me ha llenado en mi vida profesional. O sea, yo considero que soy una científica ahora interdisciplinaria, no multidisciplinaria, inter. Y algún día me gustaría trabajar en proyectos transdisciplinarios, solo que esos son demasiado retadores. Em, la multidisciplina me ayudó a entender el sistema, y todavía me ayuda a entender los sistemas, o sea, lo que decía la foto del bosque, el big picture. Me ayuda a identificar con quién necesito trabajar o de quién, qué expertise es el que se necesita para hacer las cosas finas. Eh, pero a la vez me permite tener o poder responder muchas preguntas em, que la gente llega a tener sobre este tipo de los sistemas, de los proyectos, em, sin ser la experta. O sea, no pretendo ser la experta, jamás he intentado ser la experta en nada que no sea lo que yo hago, ¿no? Pero sí es como esa licencia profesional en la cual, ok, tú me estás preguntando de esto, lo más probable, la tendencia indica, o sea, tienes que ser como muy claro o clara en ese sentido, es tal y tal y tal, sin embargo, quien tiene una mejor respuesta o quien podría darte mayor datos es esta persona con este perfil. Pero tú ya iniciaste esa conversación o al menos ya mostraste que se puede iniciar esa conversación o esa línea de trabajo o ese potencial proyecto.
Y eso también yo lo he notado que a las personas con las que he trabajado profesionalmente les da como mucha certidumbre, así como, te pueden decir bióloga, licenciada, ingeniera. A mí la verdad ya no me importa. Al principio me molestaba, yo decía, manejadora sustentable, son las costeras. Y ese es otro tema, ¿no? Definir tu carrera y quién eres y cómo le haces, que cada vez hay más reconocimiento. Sin embargo, sigue sin haber el que se necesita o el que otras carreras tienen, ¿no? Pero la gente es como, ok, o sea, ¿hay más gente como tú? Sí, hay más gente como yo. Hay gente que estudió lo mismo que yo y es muy capaz de hacer este tipo de cosas. Entonces como que abres esa pequeña brecha, o sea, pequeña porque cada persona nueva que, o sea, sí, no he conocido a nadie que cuando yo llegue, que no sea de ciencias, o sea, incluso los de ciencias, cuando estábamos en ciencias, ay, me pasó una cosa muy rara. Una vez llegué y una chica física me tomó la mano y dijo, ay, tú eres de manejo, eres una cosa rara, das buena suerte. Y yo, ¿qué es esto? Está muy creepy. Eh, Salvo esas personas de ciencias, nadie nos conoce. O sea, en la UNAM no nos conocen ni saben de nuestra carrera, o al menos no lo hacían hace unos años. Espero que ya haya cambiado esa tendencia. Mucho menos en el mundo laboral. Eh, entonces el decir, sí, estudié en CISAL, tal vez se ubican CISAL, tal vez se ubican la UNAM en Yucatán, tal vez ubican el nombre de alguno de nuestros profesores o profesoras o algunos egresados que ya han hecho brecha en esas instancias, pero como tal la carrera, ¿no? Entonces, cada nueva persona es una nueva oportunidad para mostrar nuestra carrera y decir, sí, somos bien chidas, bien chidos y hacemos cosas bien interesantes y somos capaces de lidiar con los dos mundos, ¿no? Con la cosa más grande y también con los detalles. Y eso está bonito. Ese como va y ven entre lo general, lo particular, la ciencia, la gestión, me gusta mucho. Es lo que me mantiene más entretenida en mi trabajo, de hecho. Pues fíjate que las últimas generaciones que han entrado, la verdad, han sido mucho más robustas que lo que me imagino fue en tu generación. O sea, ahorita no tengo el dato exacto de cuántas personas entraron, pero por lo menos en mi grupo entramos unas 40 personas, algo así. Obviamente terminamos poquitas a comparación del número inicial, pero pues eso sí te da una idea aproximada de, pues que ya más personas conocen la carrera, que más personas se interesan por estos temas y precisamente por eso se me hizo una necesidad y algo padre para nuestras colegas el hablar en este espacio sobre pues una persona que ya, ya tiene un camino recorrido, que ya se enfrentó a muchas cosas y que ya sentó un precedente sobre nuestro lugar de las y los manejadores en el mundo. Y pues, no sé si quieras dedicarle algunas palabras a las generaciones más bebés de manejadores que probablemente nos escuchen. Eh, Ah, ujú. qué lindo, más bebés. Sí, o sea, esto no es con el ánimo de como de desalentarles, al contrario. De yo empecé la carrera en el 2007 y del 2007 a ahora, la primera vez que realmente yo sentí una experiencia profesional de manejo como me la platicaron cuando empecé la carrera y durante mis años de formación fue el año pasado. O sea, real, donde, o sea, todo lo que he estado platicando ahora son como elementos donde el manejo siempre estuvo ahí, pero no como el manejo que te enseñan o te aspiran a que tengas, que es como, vamos a sentarnos a la mesa un montón de personas que tienen diferentes formaciones y vamos a afrontar un problema desde esas diferentes visiones de manera acordada y casi casi todos de la mano como bonitos amigos. Esta experiencia apenas la viví el año pasado. Y cuando estaba yo, era un intercambio en la Universidad Estatal de Luisiana, y el proyecto era cómo restaurar la zona costera de Luisiana, porque tienen unos problemas de erosión así súper bárbaros. Si conocen Tabasco, bueno, peor. Y, y era como desde la perspectiva de
arquitectos y diseñadores del paisaje, ni siquiera era de ingenieros, no era de biólogos, no era de oceanógrafos, y yo dije, wow, esto es bien interesante, y hablaban como de las comunidades, la ciencia, los gestores, en este caso, pues todos los ingenieros, y así como estas personas, y fuimos a hablar con cada uno de ellos. Yo dije, esto no lo hacía desde la carrera, ¿no? Y después era como, vamos a sentarnos, y en el equipo había una ingeniera, y había un arquitecto, y una diseñadora del pasaje, y yo la manejadora. Y yo, wow, sí somos todos diferentes, ¿no? Y cada cosa que hacíamos, yo me convencía, dije, este proyecto es muy bonito, es como muy cercano a mi corazón de manejadora, porque es la primera vez que yo puedo vivir esta experiencia. Lo cual, en mi experiencia o trayectoria profesional, puedo decir, es como, bueno, es 15 años a partir de que tú empezaste a estudiar, ¿no? Pero también quiere decir que ya hay estos espacios para las generaciones que lo están estudiando o están por estudiarlo. O sea, cada vez más me lo han dicho de manera explícita diferentes personas en diferentes foros. Tu carrera es muy necesaria porque tú entiendes de nuevo el sistema, tú tomas en consideración las diferentes perspectivas, eres capaz de entender y traducir, esa es una palabra clave, traducir entre los diferentes conocimientos y actores que participan en un proceso no es algo que suceda muy a menudo, ¿no? Em, Incluso gente formada, por ejemplo, en antropología, me ha pasado a menos de que se especialice como en antropología marítima o así, le entiende a los biólogos o a los oceanógrafos. Si es alguien como nada más antropólogo, que está muy bien, su formación es muy buena, pero como que a veces les falta este background de ciencias, ¿no? Y entonces tú llegas, no eres antropóloga, pero dices, ok, por aquí va el asunto, ok, esto acá, el biólogo, sí, porque entonces la cadena trófica, no sé, ¿de qué está hablando? Ah, de la comida de los peces. A veces es demasiado así, ¿no? Es como muy contrastante cómo lo haces, pero eso es bien bonito. O sea, a mí personalmente me llena el corazón y yo poder entenderlo y como poderlo transmitir ha sido de las satisfacciones personales, profesionales que he tenido. Y de nuevo, que eso de alguna manera lo que yo sé hecho se vea, por ejemplo, trabajamos en una guía de recomendaciones para el ecoturismo en playas que publicó la Semarnat durante la pandemia de COVID. O ahora estuve trabajando en la actualización, en los foros de la actualización de la Política Nacional de Mares y Costas, o desde Mexicanas frente al Cambio Climático. Eh, o sea, todas esas cosas, digo, sí, al final también hay que ser muy responsable de nuestro capital social, de toda la inversión que hay en nuestras personas, al final, no importa dónde hayas estudiado la prepa o la secundaria o lo que sea, estás estudiando la carrera de la UNAM, ¿no? Entonces te paga la educación, los impuestos de la gente y tienes que ser capaz de saber eso y también de cierto modo retribuir a esa sociedad que está pagando por tu educación. Y primero es ser consciente, ¿no? Tampoco es que trabajes de gratis, no estoy diciendo eso, simplemente ser consciente y que lo que estás haciendo tiene que contribuir de alguna manera a que la gente viva mejor. Y en nuestro caso es las personas que viven en las zonas costeras y las poblaciones de bichos que están en las zonas costeras y los manglares. Y conciliar todas esas cosas es difícil, pero no imposible. Habrá situaciones más complejas, habrá situaciones más favorecedoras y también esta capacidad como de encontrar esos aliados, aliadas locales, internacionales y que tengas como una causa común. Y también eso da mucha esperanza, como decir, ok, yo no soy la única loca que quiere que esto funcione, sino también hay otras personas que les interesa lo mismo. Eso también reconforta mucho y da mucho aliento para seguir trabajando en esto, porque pues sí, es muy nuevo, pero también ayuda a que es nuevo porque puedes abrir tu propio camino. De nuevo, cada carrera, cada trayectoria profesional de nuestros colegas va a diferir mucho en comparación a otras carreras como más estándares, psicología, medicina, ¿no? Eh, Así que es un mundo de oportunidad cuando estudias la licenciatura y a lo que hagas, básicamente. Así es. Pues déjame decirte que a mí me enriquece muchísimo esta plática, así como espero que lo haga para nuestras colegas y precisamente que nos dé la energía y el aliento para
perdón, hacernos cargo de nuestro camino en el mundo y de esta decisión y esta vocación que hemos tomado, que muchas veces parece algo confuso y difícil, pero en la historia de vida como la tuya, la verdad, es un testimonio que yo pienso que da bastante esperanza para nuestras colegas. Y pues nada, más que agradecerte muchísimo tu tiempo. Yo sé que debes ser una persona muy ocupada y pues Tengo que escribir mi tesis de doctorado, así que todavía tengo tiempo, todavía no estoy en la fase final, así que no te preocupes. Es un placer compartir con ustedes. De verdad espero que algo de lo que yo les haya dicho les sirva de algo, aunque sea una cosa. Y cualquier cosa, bueno, seguramente tú pondrás ahí los datos de contacto, pueden escribir, eh, sí, cualquier cosa que necesiten. Sobre todo si van a aplicar a un posgrado en el extranjero, es muy difícil y muy desgastante. Si necesitan preguntar, háganlo. Lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí hay una colega que les puede apoyar. muchas gracias, Lucía. Y bueno, creo que cerraremos en este momento y gracias también a todos los que nos escucharon. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Bye.